al verso 25. Y hemos titulado el sermón de esta mañana, Una batalla encarnizada. Una batalla encarnizada. Cuando el pastor me preguntó el título del sermón para postearlo, yo le di este título, pero después se me ocurrió que después va una coma. O sea que el sermón se titula Una batalla encarnizada, coma, un sermón para cristianos. Después nos vamos a dar cuenta poco a poco en el camino por qué quise agregarle un sermón para cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias Padre por todas tus bendiciones. Te pedimos en esta hora que, Padre, tú nos ayudes a entender tu palabra, Padre Celestial, a deleitarnos en ella, Señor, y a reconocer que somos débiles y que siempre necesitamos de ti. En tus manos ponemos todo el resto de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, hay personas que creen que cuando vienen a Cristo todo va a ser color de rosa. Todos sus problemas van a terminar, todo lo van a resolver. Desgraciadamente hay un falso evangelio que predica esto, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Después que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, comienzas a vivir una vida de constantes decisiones. Un día tomaste una: yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Jesús como mi Salvador, pero a partir de ahí vienen decisiones diarias. Y le voy a decir, no va a ser fácil. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos una gran bendición, tenemos un pasaporte, tenemos una ciudadanía garantizada en los cielos con Jesucristo y una vida eterna. Pero mientras estemos en esta tierra, va a ser duro. Es una batalla que no va a terminar hasta que Cristo venga. Y la batalla está en nosotros mismos. La batalla es fuerte, es encarnizada, necesitamos de Dios. Y está relatada aquí en Romanos capítulo 7. Cuando usted lee esto, usted se ve retratado aquí. Y dice, es fuerte, es duro, pero esto es lo que pasa un cristiano. Un cristiano pasa por estas cosas que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver 3 características que solo tiene un cristiano. Primero que todo quiero hacerles una pregunta, hermano. ¿Qué peca? ¿El alma o el cuerpo? Hay un pasaje en la Biblia que dice el alma que pecare. Ahora bien, miren, yo este cuento se lo he hecho a los jóvenes otras veces. Un día, un cojo y un ciego se pusieron de acuerdo para robarse una manzana. Pero ¿qué sucede? El ciego no veía y el cojo no podía caminar. Así que el cojo y el ciego se ponen de acuerdo y le dice uno al otro, mira, tú eres cojo, tú no puedes caminar, yo te voy a cargar en mis hombros. Tú eres ciego, yo te voy a guiar hasta la manzana. Y así hicieron. Fueron, agarran la manzana, pero ¿qué sucede? Los cogieron robando la manzana. Los llevan a un tribunal. Cuando llega al tribunal, el ciego dice, yo no fui, yo no veo. Y el cojo dice, yo no fui, yo no camino. ¿A quién vamos a juzgar? Por fin, ¿quién fue? Esa batalla la tenemos nosotros dentro de nosotros mismos cuando se trata de obedecer a Dios. Hay una tensión grande entre lo que el cristiano quiere hacer y lo que desea hacer y lo que prefiere hacer si ha nacido de nuevo, y entre lo que a veces hacemos, que es todo lo contrario. Y Pablo relata esa batalla que es encarnizada, es dura, es abusiva. Lo relata aquí en Romanos capítulo 7. La Biblia dice en Mateo 26:41, un pasaje que muchos conocemos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ¿cómo? Dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero aclarar antes de continuar que cuando hablamos de carne no se refiere solamente al cuerpo físico. El cuerpo físico no es malo. Se refiere a un sistema de pensamiento, filosofías, cosas de este mundo que van contrarias a la palabra de Dios y a su voluntad. Y ahora la Biblia dice aquí en Romanos capítulo 7, verso 25, gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ¿qué hago? Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo, con la mente le sirvo a Dios. La Biblia aquí, la palabra mente es la misma que aparece en Marcos 12:30 cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
y con toda tu fuerza. Es la misma palabra. Y dice que con esa mente él sirve a Dios. Sin embargo, también dice, más con la carne, y aquí carne se refiere al cuerpo humano, pero no solo a eso, sino a algo externo, a la naturaleza humana con todas sus debilidades físicas, morales, le sirve al pecado. La Biblia dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y la Biblia dice que el que siembra en el Espíritu para vida siembra, pero el que siembra para la carne, ¿qué recoge? Muerte y corrupción. Ahora, vamos a ver 3 indicativos de esta lucha que tiene todo cristiano. Y repito, todo cristiano. La Biblia dice en el verso 21, vamos a Romanos 7:21, dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien. Lo primero es que un cristiano desea hacer el bien, quiere obedecer a Dios. Esa es una de las características que vemos aquí. ¿Qué cosa es querer aquí en la Biblia? Tener voluntad de, deseo, gusto, inclinación, preferencia. Pablo está diciendo aquí, así que yo tengo preferencia por el bien. Prefiero hacer el bien que hacer el mal. Tengo deseo de, esta es mi voluntad, me gusta hacer el bien. Tengo inclinación hacia el bien. No es posible que una persona nacida de nuevo no tenga preferencia, inclinación, gusto y voluntad por lo que es bueno. No es posible que una persona nacida de nuevo no quiera hacer el bien. Tiene que estar en ti. No es posible que una persona nacida de nuevo no prefiera venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, estar con sus hermanos. ¿Es esa tu preferencia? ¿Tú prefieres venir a la iglesia? ¿Está en tu deseo, tu pasión? ¿O prefieres quedarte los domingos durmiendo y llegar cuando el pastor dice amén? ¿Tienes de verdad esa preferencia, ese gusto, esa inclinación hacia las cosas de Dios? ¿O la tienes hacia cosas? ¿A qué venimos a la iglesia? Mira a ver si usted ha escuchado esta frase. Tengo que ir a la iglesia hoy porque tengo que hablar con el hermano fulano. Yo he escuchado eso muchas veces. Tengo que ir hoy porque tengo que, no sé, quizás arreglar, hacer cualquier cosa. Pero rara vez usted dice, como me gusta ir a la iglesia, prefiero ir a la iglesia. Esa es mi pasión, ese es mi gusto, ese es mi deseo. Que a veces tenga que trabajar, ok. Que a veces me siento mal, tengo el virus, ok, pero eso es una vez. Pero no puede ser que si usted ha nacido de nuevo, usted nunca venga a la iglesia. No puede ser que su preferencia sea otra antes de estar aquí con tus hermanos, escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. No puede ser que sea otra. Por eso Pablo dice, yo tengo una lucha grande en mi ser, pero yo prefiero, yo tengo voluntad e inclinación hacia el bien. Tengo lucha, pero mi voluntad y mi decisión es esta. Pablo dice, yo prefiero, yo quiero, queriendo yo hacer el bien. Y esta es una característica de una persona que ha nacido de nuevo. Este es Pablo el cristiano, yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 9, y leemos, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Biblia dice que puede que te canses queriendo hacer el bien. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando habla de hacer el bien, está hablando también de conformarnos a la voluntad de Dios, de hacer lo que es bueno y agradable delante de Él. Pero también dice la Biblia aquí en Gálatas que hacer el bien trae ¿qué? Una cosecha. Recogemos cuando hacemos lo que es bueno delante de Dios. Conforme mismo recogemos cuando hacemos también lo malo delante de Dios. Hacer el bien trae una buena cosecha. Recogemos lo que sembramos. No esperes nada a cambio. Alguien el otro día me decía, ni siquiera la obediencia compra a Dios. Solo hace el bien. La palabra bien aquí en Gálatas implica excelencia, honroso, adecuado. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer lo adecuado. No nos cansemos de hacer lo que es honroso, lo que es excelente.
Y eso lleva una batalla dentro de ti. Quien va a poner el obstáculo, el mayor obstáculo que tú tienes, mi hermano, para servir a Dios, no está afuera, eres tú mismo. Ora y pídele a Dios porque el Espíritu Santo te va a socorrer en esos momentos. Vamos a ver ahora del verso 18 al 20. Esa es la Biblia en este capítulo 7 de Romanos, versos del 18 al 20. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo quiere y desea el bien, pero a veces no lo hace. Y cuando esto sucede, él reconoce que hay pecado en él, que hay pecado que mora, que vive en él. Alguien dijo, cuando la carne llega a hacernos exigencias, podemos decirle, no te debo nada, no estoy en deuda contigo, no recibo ningún beneficio de ti, nada bueno hiciste por mí, nada bueno has traído a mi vida, no hay nada que yo te deba. Cuando viene ese susurro a nuestro oído para no hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere por encima de lo que sea, cuando viene ese susurro para hacer lo que a Dios no le agrada, tú puedes decirle a la carne, no, eso no me ha beneficiado nunca, ni me va a beneficiar. No te debo nada, no tengo por qué obedecerte. La persona que dice, fui demasiado débil, no, la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder y de amor y de dominio propio. Podemos decirle a la carne, no, yo no te debo nada, ni en nada me has beneficiado. Ahora en el verso 21 Pablo dice algo muy interesante. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo habla de dos tipos de hombres en este pasaje, del hombre interior y del hombre exterior. Habla de dos tipos de ley, la ley que lo lleva a querer hacer el bien y la ley que está en sus miembros que lo lleva a hacer el mal. Pablo usa estas contraposiciones en este pasaje. Ahora, cuando él dice que el mal está en mí, él está hablando de un tiempo presente y constante. Pablo no dice, el mal estuvo en mí. Pablo el apóstol, el que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, dice, el mal está en mí y va a estar hasta que Cristo venga. Usted y yo tenemos un cuerpo sujeto a la tentación y al pecado y vamos a estar luchando contra eso hasta que Jesús venga y cambie nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sea distinto física, espiritual y moralmente. Mientras tanto, estamos en una batalla que no es desigual, una batalla que no tiene por qué siempre ganar la carne. No, la buena noticia es que no gana la carne, es que gana el espíritu. Pero ¿cuál es la que tú estás alimentando más? ¿De qué parte tú estás dejándote más llevar? Ahí está el problema. Y ahora Pablo dice en el verso 22, porque según el hombre interior, Pablo está hablando de un hombre interior. En 2 Corintios, vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo está hablando de un hombre exterior, de este cuerpo que se va a desgastar. Inevitablemente todos vamos a llegar al mismo lugar. Nuestro cuerpo cada día se deteriora y se deteriora. Pero dice Pablo, pero el interior se renueva. Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. La Biblia dice que es el Espíritu el que renueva y fortalece el hombre interior. Ahora, no solo Pablo habló de un hombre interior, Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 3, y versos del 3 al 4, leemos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Pedro habla también de un hombre interior y dice, ese es el que tiene que estar bien ataviado y bien, ese es el que realmente nos da nuestra hermosura, no el exterior. No le debemos nada a nuestra vida antigua, ni un centavo. No hay nada en ella para nosotros. Somos criaturas nacidas de nuevo. Ahora hemos sido investidos con el poder del Espíritu Santo y sí tenemos las herramientas necesarias para andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora sí las tenemos. Ya no somos esa persona antiguamente que no podía porque estaba viciada totalmente por el pecado y hacia el pecado y no tenía herramientas para enfrentarlo. Nosotros sí las tenemos. Lo mejor que podemos hacer con nuestra vieja antigua vida, alguien dijo, es darle una sepultura decente, enterrarla y seguir adelante con la vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura, de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Todos los días contamos con la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver una segunda característica en este pasaje de todo cristiano. Verso 22. Porque según el hombre interior, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. No puede haber un cristiano, no puede haber una persona nacida de nuevo que no se deleite en la Biblia, que no se deleite en la palabra de Dios. Es imposible. Vamos al Salmo 1. Amados hermanos, el mismo verso 1 del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. La Biblia dice que tú vas a ser feliz, muy feliz, cuando el deleite esté en la palabra de Dios. Qué triste es que el deleite nuestro sea esa palabra y no nos alleguemos a ella y no la leamos. Qué triste es que no la estudiemos a profundidad, que no veamos cada una de sus palabras. Todo cristiano, toda persona nacida de nuevo debe deleitarse en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, un salmo muy bello. Y vamos a ir al verso 9. Este verso lo tenemos los jóvenes en la chamarreta que Débora diseñó. Y tiene este verso atrás, en la parte de atrás, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hace poco leí de alguien que dijo que la Biblia es su libro favorito y no puede citar un verso. No es posible que no nos deleitemos en la ley de Dios. No es posible. Aquí guardar también es interesarse por proteger, atesorar y celebrar. Miren, mis hermanos, déjenme decirles, yo sé que a veces es difícil leer la Biblia y le voy a decir por qué. No solamente porque cuando tú la abres te llamó no sé quién a esa hora, porque siempre pasa eso. Tú quieres dormirte temprano, ponte a orar. Te va a dar sueño. El día que tú no oras, tienes insomnio. Tú quieres... Nada más que abras la Biblia y vas a leerla, se te va a presentar algo. Ahora, hay otro motivo por el cual se nos hace difícil. El otro motivo es el pecado que mora en nosotros, que choca contra lo que dice este libro. Y cuando tú abres la Biblia y de verdad la estudias, tú tienes que reconocer que tú eres pecador. Si tú abres la Biblia y lees, dice, Dios mío, yo estoy perdido. Dios, ten piedad de mí. Nadie que verdaderamente abre la Biblia y la lea se puede enaltecer delante de Dios. Eso no va a pasar. Al contrario, te vas a ver delante de Dios como lo que somos. Y no te va a quedar más remedio que decir, Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Y es por eso que a veces se nos hace difícil, porque tú y yo sabemos lo que vamos a encontrar cuando vayamos a este libro. Nosotros sabemos lo que dice. Y sobre todo, cuando andamos descarriados y abres la Biblia, vas a temblar porque tú sabes lo que Dios te tiene que decir. Es una guerra, mi hermano, es una lucha. Tú te deleitas en la palabra, pero esa misma palabra te hace temblar. Eso lo tiene que tener un cristiano.
Por eso decíamos que es un sermón para cristianos. Una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, ni quiere hacer el bien, ni se deleita en la Biblia. Más bien busca cuanta excusa esté a su alcance para seguir viviendo la vida que tiene. Ahora, vamos al Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué bueno sería que ahí donde tú estás, en el trabajo, en la escuela, todo el día en tu mente esté la palabra de Dios, esté un versículo, esté una doctrina, esté una enseñanza. Qué bueno sería eso. Aunque te haga temblar, pero deleítate en ella. Deleítate en eso porque es Dios el que te está hablando. Ahora, verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tengo algo que decirte, mi hermano. Tú has nacido de nuevo. Este libro, esta palabra que hay aquí, no se puede apartar de ti. Y qué bueno. Aunque a veces tú quieras, aunque quieras cerrar tus ojos para que Dios no vea lo que estás haciendo, no puedes. Porque Dios está en todas partes. Incluso conoce tu corazón. Conoce tus pensamientos. Conoce lo que quizás nadie más conozca. Y cuando abras este libro, te va a desnudar el alma. Cuando abras la ley de Dios, Dios te va a decir. Dios te va a hablar. Porque Dios lo hace de esa manera. Verso 101 del Salmo 119. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Quieres alejarte del mal? Guarda lo que dice este libro, que es más que un libro, es la palabra de Dios. Versos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice la Biblia aquí que de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia y me he apartado de todo mal camino de mentira y lo he aborrecido. No es posible que un cristiano verdadero, que una persona que haya nacido de nuevo no aborrezca lo que Dios aborrece. No es posible. Usted no es más santo que Dios. Si Dios dice que aborrece algo, como que tú eres hijo de Él, sencillamente lo mismo has de aborrecer tú. Está en ti, no hay que enseñártelo. Tú aborreces lo que Dios aborrece y amas lo que Dios ama. Y la ley de Dios nos enseña a eso. ¿Por qué una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? Porque cuando andes en esa oscuridad, la Biblia va a ser una luz que te va a guiar. Yo hace tiempo, nosotros éramos misioneros en un lugar, sabes que los nombres de los pueblos de Cuba son raros. A aquel le decían la lechuza. Y encima de la lechuza había una oscuridad ahí tremenda. Y yo salí un día en la bicicleta, era de noche, bien oscuro. Era tan oscuro que apenas me veía las manos. Y llega un momento, tú tenías que salir y tenías que hacer izquierda. Pero a veces tú salías y tú no te dabas cuenta cuál era la izquierda o la derecha. Y yo recuerdo que yo salí aquella noche, y yo dije, bueno, estoy perdido. No me veo casi ni las manos, pero yo sé que yo hice izquierda, yo sé que yo voy para el pueblo. A lo mejor me doy cuenta cuando hay 1 kilómetro más allá que estoy equivocado y tendré que virar, pero yo sé que yo sé que es para allá, aunque no me pueda ver las manos, aunque esté tan oscuro. La Biblia nos enseña aquí que la misma palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, porque ordena tus pasos, ordena tus caminos. Lo que pasa es que cuando no queremos andar en esos pasos, en esos caminos, la cerramos y coge polvo. Hay una historia de una señora que se le perdió en los espejuelos y estuvo mucho tiempo diciéndole al pastor que no podía leer la Biblia porque no tenía los espejuelos, se le habían perdido. Hasta que un día los encontró. ¿Sabe dónde estaban los espejuelos? Dentro de la Biblia. Nosotros, mis hermanos, la Biblia tiene mucho que decirnos que quizás no te guste mucho, pero es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Te podrá doler, te enfrentará con la verdad, pero tú te vas a deleitar en eso. Un verdadero hijo de Dios se deleita en eso. Señor, gracias por lo que tienes que decirme. Es fuerte, es duro, me duele, quizás me avergüenza, no sé cuántas cosas más, pero me va a llevar al arrepentimiento. Y en el arrepentimiento hay vida, en el arrepentimiento hay salvación. La Biblia dice que es una lámpara y
En Josué capítulo 1, verso 8, Josué tenía que conquistar todas aquellas tierras, tenía que tomar el lugar de Moisés, tenía que guiar al pueblo y Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche para que todo lo que hagas prospere de tu mano. Dios le dice, no te apartes de mi palabra. No te apartes. Cuando usted y yo nos apartemos de la palabra de Dios, un minuto puede costarnos toda una vida. Un minuto. Y ella debe estar siempre presente en nosotros. Ahora, deleitarse en la Biblia es más que leerla. Es reconocer que es Dios quien nos está hablando a nosotros pecadores. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos hable? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se comunique con nosotros? Bueno, es nuestro Dios, es el que nos ha salvado, pero es un Dios santo, 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 que se ha sentado a conversar con un pecador, con alguien que rompe su ley. Eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos a la Biblia. Deleitarnos en la Biblia es más que leer cualquier libro. De hecho, la Biblia no es un libro como otro cualquiera. Ahora quieren ponerla en las escuelas para enseñarla como un libro. O sea, ellos quieren que llegue allí, pero que no se diga que es la inerrante e infalible, la única guía de fe y práctica, la palabra de Dios. Porque ya esos son otros términos. Y el diablo no está contento con eso. Él va a estar muy feliz mientras tú leas la Biblia como un libro de historia. Pero cuando tú lo veas como la palabra de Dios, como el Dios que te está hablando a ti, que te está diciendo, que te está comunicando su voluntad, eso es muy distinto. Pero ese es nuestro deleite. No puede haber un cristiano sin que se deleite en esto. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hay una ley, decía Pablo en sus miembros. Vamos al verso 23 de Romanos capítulo 7. Pablo, recuerden que hace una comparación entre dos tipos de ley. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está diciendo, hay pecado en mis miembros. Mis hermanos, el hombre está corrompido por el pecado. El ser humano está corrompido. Y toda parte del ser humano peca. Vamos a Romanos capítulo 3, a ver lo que dice Pablo, del verso 13 al 18. Y vamos a ir viendo aquí, uno por uno, cuáles son los miembros del cuerpo del ser humano que Pablo dice que pecan. Aunque hay más, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor delante de ¿qué? De sus ojos. Así que nosotros tenemos una lucha interna por hacer la voluntad de Dios y porque nuestros ojos no vean lo que no tienen que ver. Y porque nuestras manos no palpen lo que no deben palpar. Y porque nuestros pies no vayan a donde no deben ir. Es una lucha, es una decisión diaria. Y es fuerte, es encarnizada. Por eso Pablo clama de lo profundo de su corazón. Por eso Pablo dice, yo quiero hacer el bien, tengo preferencia a hacer bien. Me deleito en la palabra de Dios. Sin embargo, hay una ley en mis miembros que se revela contra eso. Y Pablo desesperadamente, con signo de admiración, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos aquí al verso 24 de Romanos capítulo 7 y leemos cómo Pablo clama con este grito desesperado, miserable de mí. ¿Qué cosa es un cuerpo de muerte? Miren, mis hermanos, un cuerpo de muerte se relaciona en que antiguamente en esta región de Tarso, cuando una persona asesinaba a alguien, el cuerpo de la víctima se le ataba a él. El cuerpo de la víctima, como que era un cuerpo de muerte, muerto, se iba descomponiendo
y toda esa infección se la pasaba al victimario hasta que él mismo moría. Entonces Pablo está refiriéndose a ese cuerpo de muerte, está diciendo, tengo pegado a mí una infección que se llama pecado. Lo tengo pegado a mí. ¿Quién me librará de esto? En tercer lugar, un verdadero cristiano, hijo de Dios que ha nacido de nuevo, necesita ayuda. Necesitamos ayuda. No es malo pedir ayuda. Necesitamos que alguien nos ayude. Primeramente, el Espíritu Santo de Dios. Pablo decía, ¿quién me va a librar de esto? De esta lucha que tengo en mí, que quiero hacer el bien y al final a veces termino haciendo lo que no quiero hacer. El que está dominado por la carne confía en sí mismo. Trata de vivir una vida cristiana dependiendo de recursos humanos, sin la ayuda de Dios. Y ahí viene la gente a enseñarte lo de las famosas palabras positivas. Piensa positivo. Y tú puedes, tú eres un campeón. No, tú no eres un campeón. Tú necesitas de Dios para ser quien eres. Necesitaste de Él para ser salvo. Necesitas de Él, mi hermano, para vivir una vida santa. Tú solo no puedes. No puedes. Tienes que depender de Dios todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Tienes que depender de Dios. No puedes hacerlo tú solo. Esa es la buena noticia. Es difícil para el ser humano reconocer que hay algo que no depende de él. Miren, yo le tengo terror a los aviones. ¿Saben? Bueno, otras cosas también. Riéndose. A los rides y demás. ¿Saben por qué? Cuando yo me veo en un avión, yo me doy cuenta que yo no puedo hacer nada. Yo le decía el otro día a Mirna cuando venías a Puerto Rico, aquí pasa algo, estoy igual que morir amarrado. Porque tú no puedes hacer nada, tú te ves, y dices, ¿qué puedo hacer? Estoy aquí sentado. Y cuando se movía, yo decía, bueno, Señor, haz algo aquí, pero tú te ves como que no hay algo que puedas hacer. Déjeme decirle que eso es un problema que tiene el orgullo humano. Yo tengo que hacer algo, yo puedo hacer algo. No. Cuando se trata del pecado, cuando se trata de aquellas cosas que a Dios no le gustan, tú necesitas de Dios. 100%. Tú no puedes confiar en ti. Para nada. No puedes confiar en ti. Tienes que confiar en Dios. Yo voy a pedirle a dos hermanos, estos dos marcos que hay aquí, pueden venir un momentico, por favor. Le quiero ilustrar más o menos la batalla que ocurre dentro de nosotros. Rapidito con ellos dos. A ver, Marcos, si tú para acá y tú para acá. Entonces, a ver, tú vas a agarrar este brazo mío. No, agárralo bien. Y tú Marcos. Suave, mi hermano, suave. Y cada cual va a dar para su lado. Duro, dale, háganlo ahí. Oye, pero... Está bien, gracias. Sí, yo sé que... Gracias, mi hermano, gracias. Eso es lo que sucede dentro del cuerpo de nosotros. Eso es lo que sucede cuando queremos agradar a Dios y al mismo tiempo no lo estamos haciendo. Hay una batalla. Ahora, por mucho que habló Marquito, yo sé que Marco Josué está más, pero pudo menos. ¿Saben por qué? Porque yo soy derecho. Yo tengo más fuerza en esta mano. En usted va a ganar lo que más usted alimente. Si usted alimenta más la carne va a poder más. Si usted alimenta más el espíritu va a poder más. Si tú te la pasas sin leer la Biblia, sin venir a la iglesia, sin orar, sin tener una vida devocional, mi hermano, tú te estás lanzando en los brazos del diablo. La carne tiene una victoria tremenda en eso. Porque tú estás alimentando la carne. Cuando tú dices esto esta mañana de domingo, yo tengo un sueño, la iglesia, tú estás alimentando más la carne. Cuando tú dices, mira, tengo un sueño, me voy a quedar dormido en medio del sermón del pastor, tú estás alimentando la carne. Usted cree que son cosas, son detalles, pero ahí está Dios. Alimenta más el espíritu. Y otra cosa, no batalle, todo eso de pelea, guerrea, no, sencillamente anda en el espíritu. La Biblia dice que al diablo no hay que pelearse con él, sencillamente resistirlo y él huirá de nosotros. Vamos a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el verso 16 y 17. La Biblia dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne,
No le dé satisfacción al diablo. No le dé satisfacción a aquellas cosas que hay en ti que te piden hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Satisface más el espíritu. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, se está oponiendo el deseo de la carne, se está oponiendo al deseo del espíritu para que tú no hagas lo que tú quieres, porque tú como cristiano, y como decía Pablo, quieres, te deleitas en hacer el bien. Así que la carne va a tratar de que tú no te deleites ni hagas el bien que en ti tú quieres hacer, que el espíritu quiere que tú hagas. Y ahora vamos a Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 hay unos versos muy importantes que quiero que leamos. Porque es probable que tú digas, bueno, sí, la carne a veces gana, pero yo soy cristiano y todo. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Romanos capítulo 8 y verso 8. Y subraya este pasaje en tu Biblia, porque no es cualquier cosa andar en la carne. La Biblia dice, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. El que vive en la carne no agrada a Dios. Por si alguien por ahí está pensando, bueno, pero quizás alguna batallita que la carne gane. El que anda según la carne no puede agradar a Dios. Y ahora, más fuerte todavía está el verso 9. Vamos a leer el otro verso. Mas vosotros, ¿qué? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora miren lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vivir constantemente en la carne te está diciendo que tú no tienes el Espíritu de Dios. Es lo que dice la Biblia. Primero, no puedes agradar a Dios. Segundo, dice Pablo, bueno, si es que tienen el Espíritu de Dios. Puede que algún día, sí, tú sencillamente tengas una caída y obedezcas a lo que la carne te pide, pero tú no puedes vivir así toda la vida. Tú no puedes vivir así todo el tiempo. Tú no puedes pretender decir que eres cristiano, que has nacido de nuevo, que tú amas a Dios y vives constantemente en un estado de desobediencia, de incredulidad. No puede. En algún momento el Espíritu tiene que levantarte y tiene que decirte, ese no eres tú. Pero si nunca lo hace, este versículo puede que te sirva. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la Biblia. Si es que está ahí. Porque si está ahí, la carne no puede vivir todo el tiempo dominando tu vida. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a Romanos capítulo 12. El verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que no podemos conformarnos, que no podemos tomar el molde de este mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos culpar a la carne constantemente. El pobre, bueno, no es pobre, pero el pobre diablo caga con las culpas de todo. Pero somos nosotros. Usted tiene que andar en el Espíritu si el Espíritu de Dios mora en ti. Y tienes que obedecer a ese Espíritu, porque ese es tu deleite, ese es tu gozo. Pero esto no lo puedes hacer tú solo. Necesitas ayuda. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que Dios nos dio espíritu de poder. Tenemos tres enemigos, mi hermano. El mundo, Satanás y la carne, que está en nosotros mismos. El mundo y Satanás están allá afuera, pero la carne no. Martín Lutero decía esto, le tengo más temor a Martín Lutero que al Papa y a todos sus cardenales juntos. Lutero se temía más a sí mismo que a lo que estaba afuera.
Usted no sabe hasta dónde usted puede llegar si vive según la carne. Y lo triste de todo esto es que cuando te das cuenta ya has llegado muy lejos. Estamos a tiempo. Hay que andar conforme al Espíritu, andar en el Espíritu. Mi hermano Billy Graham dijo en una ocasión, yo no estuve en el Edén y cargué con las consecuencias del pecado. Tampoco estuve en la cruz del Calvario y tengo los beneficios de la gracia. Tenemos en nuestras manos las herramientas para poder vencer esta batalla con Cristo y en el nombre de Cristo, no por nosotros mismos. Por eso decía que es un sermón para cristianos, porque esto sucede en la vida de un cristiano. ¿Cuáles son estos tres elementos que hemos visto hoy? Número 1, quieres hacer el bien. Número 2, te deleitas en la ley de Dios. Pero como que ves esa tensión que hay dentro de ti mismo, entonces, número 3, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero decirte, mi hermano, esta mañana, mi hermano, si el Espíritu de Dios está en nosotros y tienes una lucha y estás luchando contra algo, aquí estamos para ayudar. El Espíritu de Dios número 1 y después todos tus hermanos. Tú no estás solo. Tú no estás solo porque esta lucha es la lucha de todo cristiano. Tú no estás solo y sí puedes vencer. No te dejes engañar por el diablo. Sí hay una oportunidad, sí hay una forma de vencer sobre la carne, sí hay y es andar en el Espíritu. Y si no puedes hacerlo tú solo, clama a Dios, Él te va a ayudar, te va a responder y también te va a enviar otros hermanos. Si el diablo te ha estado engañando, si el diablo te ha estado diciendo, ha estado abusando de ti porque el diablo te presenta las cosas muy bellas, pero después cuando tú las tomas entonces se ríe, se burla y te tira en cara que tú no eres hijo de Dios. Y así le hizo el propio Jesús en el desierto en la tentación. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si el diablo ha estado haciendo eso y está abusando de ti y tú eres cristiano y tú tomaste una decisión por Jesucristo, hay una vía para salir de ahí. Anda en el Espíritu y nunca es tarde. El Espíritu está dispuesto. Jesús está con sus brazos abiertos todo el tiempo, las 24 horas del día. El que a mí viene, Él dijo, yo no le echo fuera. Tú puedes venir a Cristo. Tú puedes hacerlo y clamar y decir, Señor, tengo una lucha, tengo una batalla. Como decía Pablo, miserable de mí, tengo un cuerpo de muerte atado a mí. No hay pecado perdonado sin que primero no haya una confesión. Confiésale a Dios tus pecados, con nombre y apellido. No le andes a Dios, como decimos en el dominó, dando agua y Señor, tú sabes mi falta. No. Dios quiere que tú le digas con nombre y apellido las cosas que te están agobiando o en las que tú has estado cayendo. Díselo. Díselo con sinceridad y honestidad porque Dios te conoce más que tú mismo. Y confiésale a Dios tu pecado. Señor, este y este. Y cuando tú se lo confieses a Dios, va a venir del Espíritu Santo como un refrigerio. Porque cuando la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Pero el que los oculta y no los confiesa, no alcanza perdón. Y tú necesitas el perdón de Dios para tener paz. No hay paz si no hay perdón. Y Dios está ahí para ti. Dios permita, mi hermano, que si estás viviendo esta lucha, joven o no joven, tú te acerques cada día más a Dios en oración. No dejes de venir a la iglesia, no dejes. Si hay un día, recuerda esto, si un domingo tú no puedes venir a la iglesia por algo justificado, vamos a decirlo así, justificado, recuerda que tú no sabes si el otro domingo se va a aparecer otra cosa justificada. Y Dios está primero. Dios es primero. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. No dejes de venir a la iglesia, ora y lee la Biblia, aunque te duela lo que Dios tenga que decirte. Deleítate en eso. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Dios permita, mi hermano, que en esta mañana, cuando salgamos aquí, podamos decir, Señor, sí, yo he pecado y he desobedecido tu ley en estos puntos, en esto y en esto, y que comiences a vivir una vida en el Espíritu, que no es una vida fake, no, es una vida sencillamente andando en su voluntad, orando la Biblia, leyendo y asistiendo a la iglesia. Hermano, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga.